Cierre los ojos por un segundo e imagine la infraestructura más compleja de su ciudad. Quizás pensó en el metro, o en la red de fibra óptica, o en el sistema de alcantarillado. Esas son infraestructuras grises, inertes, predecibles. Si un tubo se rompe, usted compra otro idéntico y lo cambia. Ahora piense en una infraestructura que crece sola, que cambia de peso y tamaño cada año, que reacciona al clima, que se enferma, que tiene hijos y que si falla puede pesar 2 toneladas y caer sobre un colegio. Estoy hablando del arbolado urbano. Bienvenidos al primer episodio de esta serie sobre el arbolado urbano. Esto es Derecho Verde y yo soy Maikus Gómez, abogado. Y lo que me apasiona no son los juzgados penales ni los divorcios. Mi especialidad es el punto exacto donde la naturaleza choca con el concreto y con la ley. Aquí no vamos a hablar de abrazar árboles desde el romanticismo. Aquí vamos a hablar de gestión, responsabilidad y patrimonio. Hoy, en nuestro capítulo inaugural, vamos a responder la pregunta fundamental que, créanme, la mayoría de alcaldes y constructores no saben responder. ¿Qué es realmente el bosque urbano y por qué la ciudad es el lugar más hostil para un árbol? Prepárense, porque vamos a ver el verde con ojos de abogado. Empecemos por limpiar la mesa. El término clave es silvicultura urbana. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, define la silvicultura urbana como el arte, ciencia y práctica de planificar, diseñar, establecer y gestionar los bosques y la vegetación en zonas urbanas y periurbanas, abarcando árboles en parques, calles, residencias y áreas verdes, para mejorar el medio ambiente y satisfacer necesidades sociales y económicas, buscando siempre un equilibrio entre beneficios ambientales, sociales y económicos, a menudo implicando múltiples partes interesadas para gestionar esos recursos vitales. Es una definición muy bonita y estructurada que podría resumirse en la búsqueda de un bienestar equitativo para las ciudades. Pero bajemos esto a la realidad del asfalto. Un ingeniero forestal una vez me dijo: un árbol en la selva es un ciudadano libre, un árbol en la ciudad es un prisionero de guerra. Y jurídicamente tiene razón. Piense en el suelo. En un bosque el suelo es una esponja llena de aire y nutrientes. En la ciudad, el suelo es una losa compactada al 95% de densidad Proctor para que los autos no se hundan. Aquí nace el primer conflicto legal, la colisión de normas. Por un lado, la norma ambiental me exige plantar árboles para garantizar el derecho a un ambiente sano. Por otro lado, la norma de ingeniería civil me exige compactar el suelo para garantizar la estabilidad de la vía. ¿El resultado? El famoso efecto maceta. Sembramos árboles gigantes, genéticamente programados para ser inmensos, en cajones de concreto de 1 metro cúbico. ¿Qué pasa 5 años después? Las raíces no tienen a dónde ir, y el árbol en su instinto de supervivencia levanta la acera, rompe la tubería buscando agua. Y ahí, señores, entra mi trabajo, porque ahí nace la demanda por responsabilidad civil extracontractual. No es culpa del árbol, el árbol está haciendo lo que su biología le dicta. Es culpa de una falla en la planificación. Jurídicamente, un árbol mal plantado es una falla en el servicio del Estado o una negligencia del constructor privado. El bosque urbano, entonces, no es naturaleza, es un sistema biotecnológico que requiere ingeniería de precisión. Si usted cree que es jardinería, ya empezó perdiendo el caso.
Para entender cómo se maneja esto en las grandes ligas, tenemos que salir de nuestra burbuja local. Vamos a dar una vuelta al mundo para ver cómo el derecho moldea el paisaje. La parada número 1 es en Singapur. Allá no le dicen ciudad jardín, le dicen ciudad en un jardín. La diferencia semántica es legal. En Singapur existe la Parks and Trees Act. En español, el acto de los parques y árboles. Escuchen esto. Si usted corta un árbol en una zona de conservación de árboles sin permiso, la multa puede ascender a $50,000 de Singapur, que equivalen a unos 145 millones de pesos colombianos o a unos 700,000 pesos mexicanos. Pero lo interesante no es la multa, es que la ley exige espacio. Los desarrolladores inmobiliarios están obligados por la ley a dejar corredores verdes funcionales. No es si quieren, es que si no lo hacen no hay licencia de construcción. El árbol tiene su propio derecho de vía, igual que lo tiene una autopista. La parada número 2 está en Nueva York, con su Million Trees NYC, en español, Millón de Árboles, Ciudad de Nueva York. Este caso es fascinante por la corresponsabilidad. Nueva York entendió que el Estado no puede cuidar 1,000,000 de árboles solo. Es físicamente imposible. ¿Qué hicieron? Crearon un marco jurídico para la gestión comunitaria. Usted puede adoptar legalmente el árbol de su cuadra. El Estado le da las herramientas y la capacitación y usted pone la mano de obra para el riego y el cuidado básico. Esto cambia la naturaleza jurídica de la relación. El ciudadano deja de ser un espectador pasivo y se convierte en un agente de conservación. Y si el árbol se pone bonito, su casa vale más. Es como dicen los estadounidenses, un win to win, ganar, ganar. Nuestra parada número 3 es en Curitiba, Brasil, ciudad que venció el caos. Miremos a Curitiba en los años 70. Jaime Lerner no solo diseñó buses, diseñó la estructura ecológica principal. Jurídicamente, Curitiba protegió las zonas de inundación con parques lineales. En lugar de canalizar ríos con cemento, como hicimos en muchas de nuestras ciudades, sembraron bosques de ribera. Legalmente, convirtieron una zona de riesgo en un activo ambiental. Ahora contrasten eso con el promedio de nuestras ciudades. Barrios de autoconstrucción o asentamientos humanos irregulares, donde primero se pone el ladrillo, luego el asfalto y al final, no dejamos espacio para el árbol. ¿Qué pasa? Que la gente siembra lo que sea, un ficus, un almendro, especies con raíces agresivas. 10 años después tiene que talarlo porque está tumbando la pared de la sala. Eso, en términos jurídicos, es falta de gobernanza. Es el Estado renunciando a su deber de ordenar el territorio. Ahora vamos a tocar un tema sensible: el dinero. En Derecho Verde tenemos que aprender a hablar el idioma de los economistas y los políticos. Yo le digo a un secretario de Hacienda, deme presupuesto porque los árboles son lindos. Se va a reír. Si le digo, deme presupuesto porque cada árbol está ahorrando 800,000 pesos anuales en drenaje pluvial, seguramente me va a escuchar. Esto se llama valoración de servicios ecosistémicos y ya existen herramientas legales para esto. El árbol presta un servicio público. Los servicios ecosistémicos más visibles son la regulación térmica, la captura de carbono y la captura de agua pluvial. Los árboles ayudan a la regulación térmica bajando la temperatura del asfalto hasta 10 grados centígrados. Eso hace que el pavimento dure más, lo que se traduce en menos gastos de reparcheo.
El árbol urbano puede capturar en promedio unos 25 kilogramos de carbono al año. Es decir, que 2 árboles urbanos pueden capturar carbono suficiente para llenar un bulto de cemento. Imaginen cuántos bultos al año captura una ciudad con 300.000 árboles. Un árbol maduro puede interceptar miles de litros de lluvia al año. Eso es agua que no colapsa el alcantarillado público. En ciudades como Londres usan el sistema CABAT, o sus siglas en español, Valor Activo de Capital para Árboles de Amenidad. Básicamente le ponen una etiqueta de precio al árbol como activo. Si una empresa de gas necesita hacer una zanja y daña las raíces de un roble centenario, la multa se calcula con ese método. No pagan la madera, que más bien vale poco. Pagan el valor de amenidad perdido. Hablamos de multas entre 50.000 y 100.000 libras por un solo árbol, es decir, entre 35 y 70 millones de pesos chilenos. Eso cambia el juego. De repente, para la constructora es más barato hacer un túnel por debajo de las raíces que cortar el árbol. El derecho, amigos, crea incentivos económicos. Estamos entrando en una era difícil. El cambio climático no es un cuento. Es una realidad jurídica que afecta a los seguros y la responsabilidad estatal. Las ciudades se están calentando. Las islas de calor matan a la gente. En Europa ya se habla de refugios climáticos, zonas arboladas donde la temperatura es soportable durante las olas de calor. Jurídicamente, el acceso a la sombra de un árbol está empezando a verse como un derecho humano conexo a la salud. Pero, ¿estamos listos? La mayoría de nuestros códigos de policía o de convivencia siguen viendo al árbol como un problema de aseo y ornato. Nuestras leyes de propiedad horizontal prohíben plantar en fachadas. Nuestras normas de servicios públicos le dan prioridad al cable de la energía sobre la rama del árbol. El reto de este podcast es actualizar ese chip. Necesitamos abogados, ingenieros y ciudadanos que entiendan que gestionar el arbolado es tan crítico como gestionar la red eléctrica. En los próximos episodios de esta serie especial sobre el arbolado urbano, vamos a diseccionar estos temas. Hablaremos del riesgo, cuando se vuelve criminal no talar un árbol podrido. Hablaremos de la poda, por qué el desmoche debería ser sancionado severamente. Y hablaremos de la propiedad, qué hacer con el vecino que odia las hojas secas en su patio. Por hoy, quiero dejarles una tarea. Cuando salgan a la calle, miren el suelo donde están plantados los árboles de su barrio. Miren si tienen espacio, si están asfixiados por el cemento, y pregúntense, si ese árbol fuera un empleado de la ciudad, ¿estamos cumpliendo con sus condiciones laborales mínimas? Porque si no lo hacemos, tarde o temprano, el árbol nos va a presentar su renuncia. Y generalmente esa renuncia viene en forma de una rama cayendo sobre algo que valoramos. Soy Maikus Gómez y esto fue Derecho Verde, donde la ley echa raíces.